Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Yoga TV. Eh, Quiero saludarlos. Primero me voy a presentar yo para poder comenzar con la entrevista. Mi nombre es María Ángeles Boigues, soy Grandmaster Yogacharina de Yoga. Y en este momento estoy como entrevistadora de Radio Yoga TV, un programa oficial de la Federación Internacional de Yoga, haciendo notas, entrevistas y videos para Latinoamérica, para Europa, y así en esa misma representación de las distintas asociaciones. Y bueno, me gustaría darte nuevamente la bienvenida, Leticia, y que te presentes. Es un gusto volver a charlar. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Leticia Mancera. Inicio aquí en México hace algunos años la Alianza Mexicana de Yoga Integral. Y haciendo esto tuve la fortuna de conocer a José, a Pepe León, con el cual hicimos un taller de certificación en Querétaro hace ya como 3 años. Y hemos seguido trabajando. En ese ínter, Femid y Liliana, que es la presidenta, nos conocimos, ella también, tratando de impulsar lo que es el yoga en las escuelas, yoga deportivo. Y es cuando va y visita ya ustedes a Buenos Aires. Y con ella he tenido algún contacto, hemos tratado de seguir trabajando yoga en el mismo camino, ¿verdad? Y pues no, ahora que tú lo sugieres, contacté a Liliana, contacté a José, contacté a Josefina Leone, pero ella se dispensa. Ella no puede estar aquí con nosotros, tuvo una cuestión personal que le da prioridad, ¿verdad? Ella es de la Federación Mexicana de Yoga Universal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí estamos y Josefina, aunque esté a distancia, sé que está con nosotros. Y bueno, dinos Claro. tú qué es lo que quieres saber de nosotros. Muy bien, ya estamos ahí. Me gustaría que se presenten. Liliana, presentate, por favor. Claro, gracias. Pues mi nombre es Liliana Sánchez. Mucho gusto a todos. Soy presidenta de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo. Nuestra base es Guadalajara, Jalisco, en México. Y pues la idea de la federación es entender que todos somos responsables de nuestros niños, empezando por nuestros niños en México, que son 33 millones. Y por eso nace la Federación Mexicana de Yoga Deportivo, para poder crear un poquito mucho de autoconciencia. Bueno, pues entonces por eso nace la federación, que viene de la Fundación Honoris Causa, en donde hay muchos colaboradores ayudando a que pueda haber yoga deportivo en escuelas del país, tanto privadas, para prevenir bullying, obesidad infantil y prevenir también tantas enfermedades y ayudar a reconstruir el tejido escolar y el tejido social, ya que lo que necesitamos son niños felices en las aulas, aprendiendo de autoconocimiento para poder tener autocontrol, porque aquel que se conoce, pues conoce el universo completo, y esa es la idea, nosotros poder apoyar a los niños para que tengan la suficiente información, porque por medio de los procesos de la respiración y del autoconocimiento uno puede generar la realidad que uno quiere tener. Eso es a través desde la herramientas y a través de trabajar consigo mismo. Es un poquito lo que hacemos acá. Extraordinario ese trabajo desde pequeños, porque siempre falta esa parte. Aprendiéndolo así desde pequeño, ya la vida parece que va a tomar como otro contexto. Maravilloso. Ahora vamos a seguir charlando, pero quiero Exactamente. también que se presente León. A ver, por favor, Pues presenta. bueno, buenos días, mi nombre es José Luis León y sí es un camino largo, sí es un camino donde seguimos aprendiendo todos los días. Por más tiempo que llevemos, sabemos que seguimos aprendiendo cosas de yoga, seguimos aprendiendo cosas de nosotros. Digo, coincido con Liliana porque me he dado cuenta a través de este tiempo, ya son 20 años de práctica, pero sigo aprendiendo. Y yo coincido con Liliana porque algo que nunca nos enseñaron desde pequeños fue a respirar.
Entonces, justamente aprender a que la respiración puede ser el catalizador o el inhibidor de muchas de nuestras emociones, como también la pausa para saber cómo vamos a reaccionar a eventos y cosas que nos sucedan. Y creo que la práctica física es solamente un pequeño termómetro de decir, puedo estar en la postura o en la posición o de la manera más incómoda, pero puedo respirar. Y puedo sentirme bien y puedo sentirme a gusto. Entonces, sí es importante, como dice Liliana, desde pequeños, pero creo que también el yoga nos llega a cada quien en el momento que nos corresponde. Y en el momento en el que nos tocaba tener algún contacto con esta filosofía, con esta práctica que es tan amplia, que es tan enriquecedora, pero para conocernos a nosotros. Y la verdad también ha sido un camino muy padre conocer a Liliana con lo que está haciendo, obviamente trabajar de la mano con Leti en varias cosas, ahorita con la alianza, para que la gente conozca más, porque sé que estamos muy acostumbrados a ver cosas, como bien dijiste hace rato, Ángeles, conocer o tratar de pensar que conocemos lo que vemos en internet, pero vivirlo, practicarlo y entenderlo es bien difícil. Es como un proceso largo y saber que podemos integrarlo y ya cuando esté en nosotros decir, ya le estoy entendiendo, para después ir profundizando cada vez más. Entonces siento que fue lo que me gustó de la federación, que no está en un solo lugar como otras diferentes federaciones, alianzas y organismos que están como enclaustrados en cierto ámbito o en cierto espacio, sino está de manera mundial, manera que llegue a todo el mundo, y creo que es parte de lo que también nos corresponde hacer que esto llegue a más gente, que conozca la federación, que conozca la alianza, que conozca el yoga en sí, pero en todos ahora sí que en todas sus ramas, no solamente la que nos gusta y la que practico y sobre esa me defiendo, sino es a todo lo demás. Sí. Sí, claro, a eso nos referíamos. Y bueno, y la idea de hacer justamente estas entrevistas es que a todos les pueda llegar, porque a veces parece que uno dice, sí, es mundial, pero bueno, si no hablamos entre todos, si no nos comunicamos por en dónde es mundial, entonces por eso es lindo saber que están ahí en México y que el trabajo que se está haciendo, y entonces poder saber con quién uno poder comunicarse, porque de repente hay alguien en México y dice, ah, sí, no sabía que existía la alianza, no sabía que podía unirme o estar, o cómo se maneja, y por ahí queda como aislado ahí en yoga. Practico yoga, no sabía que se podía hacer en escuelas, no sabía esas cosas, y entonces está bueno por ahí si podemos llegar a todos y que todos se puedan poner en contacto. Entonces quiero eso, que cuenten un poco justamente cómo es en México, cómo es en México. Porque acá de Buenos Aires también somos un montón y siempre como que lo estamos contando y parecería como que siempre hablamos de nosotros y que lo que sucede acá. Y parece que es incluso un país, por ahí Buenos Aires. Pero me gusta que ustedes que están ahí en México también están haciendo un trabajos similares, así que quiero que ustedes me cuenten, así como me contaba Liliana, y cómo funcionan Sí. entre ustedes, cómo trabajan en conjunto. Eso quiero Ya, que me lo que cuenten pasa un es que poco. aquí en México también es un poco difícil por las distancias, ¿no? Por ejemplo, ahorita estás hablando con Liliana, tiene base en Guadalajara. Y José León Gleason es en Querétaro, es una zona, pues es otro estado, pero es, digamos, es conurbada de la Ciudad de México, ¿ya? Porque está Ciudad de México, Estado de México, y la siguiente urbe que ves a pocos kilómetros viene siendo Querétaro. Y Querétaro ahora con toda su zona conurbada. Yo estoy polarizada, yo estoy totalmente al norte de la República. Y entre nosotros hay kilómetros de desierto, kilómetros de chaparral, kilómetros de montaña, y vamos llegando hacia el centro, ¿verdad? Entonces la comunicación es un poco difícil. Pero ahora, ¿qué sucede? La vida misma nos está forzando a ser virtuales. Esta pandemia que surge, que seguramente para el año que entra ya
vamos a ver nuestros cuerpos que son perfectos, se van a ir acoplando a este nuevo virus y vamos a aprender a cohabitar con él. Pero entonces, precisamente a distancia, es una oportunidad para tener un acercamiento, las organizaciones de México. Cada quien tiene su, digamos, su canoa o su lancha, pero vamos caminando para el mismo fin. Entonces, Liliana con su Federación Mexicana, perdón, con su Federación Mexicana de Yoga Deportivo, se acerca a las escuelas. La Alianza, que también tiene, digamos, una parte de cómo educar a los educadores. Tenemos lo que es yoga en las escuelas, pero dirigido a maestros que puedan luego trasladarlo a los niños. Y luego también con Josefina Leone, similar a lo que hacemos en la Alianza, son dictar cursos para hacer maestros, bueno, hacer más bien, primero instructores y luego profesores de yoga, ¿verdad? Porque hay que entender que hay un escalafón, algo que pone mucho énfasis la Federación Internacional de Yoga. Y tendemos a decir en México, maestro de yoga, cuando apenas ha recibido una instrucción de un taller de 200 horas. Y no somos ni maestros ni profesores. Entonces, yo creo que el acercamiento con la federación y con organismos internacionales nos hace abrir el panorama de lo que es una formación y tenemos la oportunidad de juntarnos y promover el yoga virtualmente y hacer. Yo le decía, podemos hacer congresos en donde podamos juntar a la federación, juntar a la de yoga universal, a la de yoga deportivo y a la alianza. ¿Y por qué no invitar a ustedes de Buenos Aires, verdad? Sí, claro, claro. Señalo. Claro, sí, así siempre a través de los congresos es como uno puede unir siempre y poder sacar adelante por ahí los proyectos que más se pueden llevar a cabo. A veces, por eso decía, se desconoce la forma de organización y está bueno encontrarse allí en los congresos y poder charlar, y quienes por ahí no saben cómo resolver, entender que existen formas de resolución. Siempre también hay ejemplos de países por ahí que están más organizados que otros y que pueden colaborar, así que eso es lindo. Me hablabas, Liliana, de que dabas en las escuelas. Tenés un grupo de trabajo, quería saber si se trabaja de la misma forma que acá, que uno tiene la presentación, digamos, de, como decía Leticia, primero preparar a los maestros de escuela en yoga para que puedan dar yoga en las escuelas. ¿Es de la misma forma? No. Nosotros lo hemos manejado diferente. Te explico un poquito. Marco y yo pues, nos sentamos un día. Marco es mi esposo, el presidente de la Fundación Internacional. Y dijimos, esto está terrible. ¿Qué hacemos? Nos vamos con nuestros formar esta realidad tan cruda que estamos viviendo. Entonces decidimos quedarnos en México y hacer algo al respecto, y aquí estamos trabajando. Entonces nos acercamos al gobierno y les dijimos, pues estamos completamente certeros de que esto que nosotros hacemos es la herramienta que ustedes están buscando para poder volver a construir el tejido social, el tejido escolar y tanta problemática que hay con jóvenes y con de todas las edades, porque ahorita ya hay problemas desde pequeñitos y ya estamos viendo que traen pues problemas emocionales, problemas de salud, ¿no? O sea, niños desde los 4 o 5 años, y eso pues lo consideramos como fuera de serie, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo al respecto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Entonces fuimos con gobierno y gobierno nos dijo, no, pues es que es yoga, el yoga no se puede meter en las escuelas, ¿no? Porque es filosofía. Ok, ¿qué se necesita para que sea un deporte? Bueno, pues entonces que sea yoga deportivo, hacemos los entrenamientos, nos acercamos luego a CONADE. La Secretaría de Educación Pública es la que rige la CONADE, que es la Comisión Nacional del Deporte en el país.
vimos qué requisitos se necesitaba y dijimos, perfecto, hacemos todo lo que nos pidas, pero la idea es poder entrar a las escuelas y reconstruir el tejido escolar. Entonces, nosotros somos la única federación que existe en el país que está legalmente construida, por decirlo así, porque CONADE nos pide que tengamos la mitad de los estados de la República Mexicana con un representante. Entonces tenemos Asociación de Yoga Deportivo de más de 16 estados en la República y pues tenemos también la federación que es la nacional, que la sede está en Guadalajara, Jalisco. Entonces fuimos al Congreso de la Unión después de ir a CONADE y después de acercarnos a gobierno, nos fuimos al Congreso de la Unión y metimos la iniciativa de yoga en las escuelas el 16 de octubre del 2016. Se gestionó con todos los partidos políticos para que se incluyera el yoga deportivo en todas las escuelas del país. Y en 12 de octubre del 2017 se llegó a un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en donde todos los diputados de forma unánime votaron para que hubiera yoga en todas las escuelas del país. Entonces hay un exhorto para la Secretaría de Educación Pública para que incluya en este sistema educativo que tenemos en este momento el yoga deportivo en todas las escuelas, con la finalidad de prevenir bullying y obesidad infantil, que no es nada más que los niños reciban cierta agresividad, sino lo que sucede es el niño, como se siente tan agredido dentro de las escuelas, pues ya no quiere ir a la escuela. Si no está en la escuela, está delinquiendo. Y si está delinquiendo, pues socialmente tenemos que poner más policías para cuidar a los niños que no tuvimos la capacidad de proteger y de darles las herramientas que necesitaban, como su dignidad, como su seguridad, como todo lo que se requiere en cuanto a derechos humanos, ¿no? Porque nos basamos también en el Manifiesto 2000 de las Naciones Unidas, en donde todos los preceptos que tenemos son en base a eso. Estuvimos también viajando por todo el mundo, por eso tuvimos el gusto de conocer a nuestros maestros que son Mataji y el maestro Maitreyananda, y nos explicaron qué es lo que ellos estaban haciendo, nos dieron una directriz de cómo lo estaban manejando y pues gracias a eso también partimos con todo lo que hemos hecho Marco y yo en el tema de yoga en las escuelas. Entonces nosotros tenemos la Comisión Mexicana de Yoga en la Educación y Cultura de Paz, en donde hay gente de todas las filosofías, de todos los estilos de yoga, que nos ayudan a hacer las conexiones con gobierno, pero que también es donde está la escuela de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo, que aglomera a personalidades también de todo el mundo, que son maestros espirituales y que nos ayudan a llegar a nuestro objetivo, que es el despertar de la conciencia. Entonces, todos ellos son los que nos han ayudado a formar la información de las certificaciones que nosotros damos para preparar a los profesores, ya sea a los docentes o a los profesores de educación física, para que ellos vayan y den el yoga deportivo a los niños, pero no solamente abarcamos a los niños, sino que llegamos, como ya tuvimos un programa de 1 año y medio, en donde este programa era un programa piloto para entender primero cómo funcionaba el sistema de gobierno, cómo funcionaba el tema de las familias dentro de las escuelas, el tema de los directores, el tema de los docentes, el tema de los niños. Entonces ya entendemos perfecto, estuvimos 1 año y medio, nosotros tenemos todo este programa que cuesta mucho dinero, abarcamos más de 16,000 niños, generalmente todos eran de primaria mayor y secundaria, es decir, 3º, 4º y 5º de primaria y los 3 años de secundaria, estos 16,000 niños. Entonces, el secretario de Educación de Jalisco, porque la ley que metimos no fue solamente, la iniciativa de ley no fue solamente a nivel del Congreso de la Unión, que eso significa que involucra a todos los estadios, toda la federación, los 32 estados de la República. También hemos estado yendo a diferentes municipios en donde hemos metido la iniciativa de ley para que a nivel también estatal se casen con el proyecto y podamos generar pues más equipo entre todos, porque tenemos que trabajar
de la mano no solamente iniciativa privada, sino también gobierno, ¿no? Entonces estamos un pool de personas como Dulces de la Rosa que nos está apoyando para que esto sea una realidad. Entonces, ellos nos ayudaron con el patrocinio para pagar a todos los profesores que nosotros preparamos. Nosotros mandamos a los profesores a estas escuelas que el secretario de Educación nos proporcionó a estas escuelas, y estas escuelas eran las que tenían un índice mayor de delincuencia, de embarazos a temprana edad, de bullying, de drogas, de suicidios, etcétera. De hecho, donde inauguramos las primeras clases y donde hicimos la rueda de prensa fue donde una niña, Cintia, se suicidó ahí mismo en ese plantel. Entonces, la idea es, por medio de entrar primero con el director, esa fue como la línea, ¿no?, que nosotros seguimos. Entramos con el director, le explicamos el por qué es necesario tener autoconocimiento y compartirles herramientas tanto al director primero, que conozca bien de qué se trata el yoga, qué es el yoga, cómo funciona, por qué va a hacer un cambio ahí en la escuela, en los niños y en el personal docente. Una vez que llegamos con el director, nos pasamos a preparar a todos los docentes. Entonces ya ellos comprendían, porque tienes que llegar respetando el lugar de cada docente, porque luego hay incertidumbre también. Entonces, para que ellos se sientan tranquilos y que entiendan que nosotros estamos a favor de y que vamos a apoyarlos para que ellos puedan trabajar mejor con los niños, entendiendo que si ellos reciben autoconocimiento y saben cómo dirigir la parte emocional, la parte física, la parte mental, enseñar a los niños a dirigir esas tres partes que son tan importantes, entonces ellos van a tener mejores resultados en las aulas. Los niños se van a pelear menos, van a tener la capacidad de concentrarse más, etcétera. Entonces, una vez que ellos tenían la información, se unían al equipo de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo y trabajábamos todos de manera conjunta para poder generar las clases. Y pues los resultados fueron impresionantes, porque dentro del mismo proyecto contratamos a un equipo que nos hicieron unas acciones que aplicábamos cada 3 meses para ver los resultados antes, durante y después, cómo estaban los niños a nivel del tema de bullying, a nivel del tema de obesidad, etcétera. Entonces, tuvimos ya de hecho un campeonato. Perdona que te interrumpa, a pesar del poco tiempo de trabajo, igual es un gran trabajo que se realiza previamente y demás, y a pesar de este poco tiempo, porque me estás diciendo que es desde el 2016, no, pero tiene resultados que ya se pueden comprobar, ¿no es cierto? Exactamente, sí, pues es una herramienta científica, ya la podemos decir, porque es comprobable, medible y verificable, ¿no? Y repetible además. Entonces, sí, sobre todo los resultados los ves de inmediato, Ángeles, perdón, los ves de inmediato los resultados porque nuestro cuerpo trabaja en base a estímulos. Y si nosotros le damos al cuerpo lo que necesita, el cuerpo nuestro que es tan maravilloso y tan noble, que es una maquinaria perfecta que trabaja 56 millones de funciones por segundo, si le das la oxigenación requerida, si la ayudas a desintoxicar, si activas todos los órganos y sistemas del cuerpo, tendones, ligamentos, articulaciones, neuronas, células, no puedes no tener resultados inmediatos. Claro. Entonces, nosotros dentro de la certificación enseñamos por medio de un maestro que tenemos, el doctor Arturo Álvarez Bravo, que él es médico cirujano, se graduó de la UNAM, que es una de las mejores escuelas de Latinoamérica, no solamente en México. Él es médico cirujano y nos explica cómo funciona el yoga a nivel científico, desde la parte del sistema nervioso, glándulas, neuronas, músculos, la parte de los huesos, cómo generamos densidad ósea gracias al yoga, etcétera. Entonces, nuestros profesores están muy bien preparados en toda la información. Claro, y entendiéndolo de la parte física por el hecho de que entra por ahí, por el yoga, por la parte de yoga deportivo, para que se entienda que es desde lo físico para poder modificar el resto. Que no hacemos nada de filosofía, etcétera. Entonces, una cosa bien importante, Ángeles, y toda nuestra audiencia es, nosotros como occidentales, creo que nos falta mucha información acerca de qué es el yoga.
El yoga no tiene nada que ver, o sea, si tú haces Hatha Yoga, que Hatha Yoga es una de las 8 ramas del yoga, tiene que ver cuerpo como instrumento de no finalidad, vinyasa yoga, ashtanga yoga deportivo, lo que sea que utilices el cuerpo como herramienta. No necesitas ser fuerte, no necesitas saberlo 20 años en tu vida para hacerlo bien. En lo que nosotros nos enfocamos es al canal la energía. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho la Federación Mexicana de Yoga Deportivo en ir a las autoridades, ir a gobierno, ir a CONADE, ir a todo. Pero hay algo que me dio mucho gusto y es que la nieta de una amiga mía, ya ves que ahora todo es en línea. La educación ahorita estamos forzados, al menos en México, todo es yoga en línea. Se te fue tu audio, Liliana. Y estoy diciendo que todo esto que ustedes están haciendo ha provocado una oleada. Y no nada más lo que hace la federación, lo que hacen todas las organizaciones. Y resulta que en una de las clases que les dan a los niños en línea, hay un maestro, un profesor de yoga, que les da yoga a los niños en línea. Y eso es muy bonito. Eso es bonito saber, porque es como digamos que es como la teoría de los 100 changuitos, no sé si se acuerdan de ella, ¿no? Cuando todos hacemos una forma del yoga, es como el primer changuito que peló el plátano, y ya no se lo comió entero, le quitó la cáscara y se lo comió. Y fue allá en algún lugar del Congo belga, vamos a suponer. Y luego otro changuito en otro continente empezó a hacer lo mismo. Y eso es la parte del yoga, de nuestra fuerza, de nuestra intención, de nuestro deseo, de nuestra aspiración. Entonces, de alguna forma, yoga, querámoslo o no, siempre va a ser un poco filosófico, aunque enseñemos únicamente la parte física. Pero siempre va a ser filosofía, porque no podemos separarnos, ¿no? Entonces fue muy bonito saber que ahora en línea, en este sistema de yoga de plataforma abierta que se hizo aquí en México para la educación, están incluyendo clases de yoga para los niños pequeños de primer año, ¿verdad? Entonces es bonito todo esto, lo que sucede. Sí, sí, que haya yoga en todos los ámbitos y que más allá de que si uno no tuvo la oportunidad de tener desde pequeños, que ahora exista para pequeños es maravilloso, pero si uno no tuvo la oportunidad, como decías anteriormente, José Luis, que a veces uno llega a yoga cuando puede, cuando le toca, cuando es el momento de eso, ¿no? Y a veces también uno practica un montón, hace práctica durante su vida y por ahí no llega a ser un yoga profesional. Lo que tenemos la suerte de tener la vocación y ser profesionales y vivir en yoga, bueno, ya es porque tenemos que ser agradecidos, pero a veces no tiene uno la oportunidad desde siempre. Es genial que exista este proyecto de que todos estemos trabajando para el yoga para los niños. Para mí es fundamental, es casi como que un sueño cumplido el hecho de ver que haya tanta gente que realmente se interesa en decir sí, desde niños podemos llegar, pero bueno, si no llegamos, como decíamos antes, para el que llegue, en el momento que te llegue yoga, ¿no es cierto, José Luis? Quiero que me cuentes un poco eso, la experiencia que decías recién, que a veces no llega yoga desde niños, pero bueno, igual es maravilloso el momento en que te llegue. José. Pues mira, creo que también, aparte de que es bastante loable, ¿sí se escucha? Sí, ahora sí ya. ¿Sí se está escuchando o está baja mi...? Se escucha, ahorita sí. Ok. Obviamente, sí, igual que Leticia, es bastante loable realmente el trabajo que está haciendo la federación, lo que ha llegado a hacer, que sé que también es muy difícil, sabiendo el gobierno, sabiendo
el camino que se tiene que tomar para llegar a escuelas, para llegar a los niños, para llegar a todo lo que tiene que ver con el sistema de docente. Creo que también es importante, como te dije, que a todos nos va a llegar el yoga de alguna manera y en algún momento en el cual lo necesitemos. Después de la experiencia que he podido tener yo gracias a esta práctica, sí te das cuenta que hay momentos en los que la misma práctica física no es comparable a la filosofía, a la práctica que de pronto, como te dije, es poner el cuerpo en las posiciones más incómodas que pueda haber para saber que puedes respirar, para saber que estás bien, para saber qué es lo que vas a hacer, cómo vas a reaccionar con aquella situación que se te presente. Y te lo digo esto porque después de tanto tiempo de estar practicando, y Leticia no me va a dejar mentir, llega un momento en la vida en que nos pone la vida en unas situaciones tan incómodas, tan difíciles, tan fuertes, que ahí es donde realmente tenemos que ver que toda la práctica física, toda la filosofía, toda nuestra vida, podemos enfrentar aquello que se nos ponga, ahora sí que aquello que se nos ponga enfrente, que parezca leonardo. ¿Sí? Por eso siento que el yoga nos llega a cada quien en algún momento. Y si no es ese momento en el que estás realmente, como le dicen, estoy en el hoyo y sigo cavando y no sé salir, de alguna manera el yoga me ayuda a salir. A veces llegamos de la manera más sencilla, más cómoda, más amorosa, y sí, el yoga es maravilloso, pero cuando se nos viene un momento fuerte, ahí es donde dices realmente dónde queda toda la filosofía, dónde queda toda la práctica, dónde queda todo lo que he hecho. Entonces, también coincido con Leticia, así como coincido con Liliana. Sí es importante la práctica física, sobre todo para los niños, porque no les vas a meter tanta filosofía, están como esponjas para poder recibir. Yo con mis hijos, o sea, yo no les digo a mis hijos, vienes y practicas conmigo. Al revés, de verte, por ejemplo, al ver que estás practicando, al ver cómo te sientes, ellos solitos vienen, ponen su tapete y se ponen a practicar. Y no les digo tampoco qué hacer, me ven y me imitan. Así fue como yo aprendí con Baptiste. O sea, aprendí él iba a la derecha, él iba practicando, y yo junto con él, y decía en qué momento inhala, en qué momento exhala, cómo metió la pierna. O sea, es mucho autoindagación, el Atma Vichara famoso, de esa autoindagación, este autoestudio, es entender cómo funcionas tú para saber cómo aplicas la parte física. Pero por otro lado es bien importante la parte filosófica, porque siendo también adolescente, adulto joven, adulto mayor, chavorruco, como él quiere decir, obviamente tenemos esa parte de querer explorar más. También, como dicen, sí hay 8 ramas, pero 8 ramas solamente en una filosofía. La filosofía vedántica trabaja 8 ramas, pero la filosofía tántrica, no trabajan en ramas, trabajan en energía, trabajan en cómo se mueve el cuerpo, trabajan en qué afecta la energía al cuerpo, qué posturas son buenas para ciertas cosas. Sí hay muchos estilos, hay muchas prácticas, y hay diferentes filosofías. Pero la ventaja del yoga es que va a poder entrar a nosotros de la manera en que más nos ayude. Hasta en la parte que sé que no, que la educación es laica, pero siento que muchos de nosotros hemos sentido una divinidad a través de la práctica del yoga y puede adecuarse a cualquier religión. O sea, no es marcarte a fuerza un dios, o como lo ve el yoga, diferentes, la triada, y de la triada cómo salen diferentes dioses, el panteón o no, es simplemente qué es lo que a ti te acomoda, qué es lo que a ti te hace. Por eso hay tantos estilos, hay tantas cosas, y eso es lo que me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado, junto con Leti, que hemos hecho cursos, hemos hecho certificaciones. Gracias al maestro y gracias a Mataji, saben que también yo, por otro lado, puse a hacerme certificaciones, porque es importante ser maestro. Yo les digo que es importante ser maestros en su vida. O sea, entender qué es el problema en tu vida. Tú no puedes enseñarle a nadie más si no lo aplicas en ti. Porque vas a hablar de tu experiencia y vas a saber cómo te ha servido a ti. Pero yo no puedo decirle a otra persona qué tiene que hacer. Simplemente es como, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? ¿Ya te diste cuenta de esto? ¿Cómo funciona? Y ellos solitos en la misma práctica se dan cuenta de cómo van cambiando y cómo se van descubriendo. Entonces, hacer maestría cada quien en su vida es lo que va a hacer que puedas después enseñar desde lo personal, desde la práctica personal, desde lo que integras y de tu experiencia. Gracias a Dios hay tantas técnicas, gracias por aperturar esto,
Y en algún momento, que no quiero extender mucho, pero en algún momento también en México tenemos algo, como creo que en bastantes lugares, donde cada quien jala a veces agua para su molino, ¿no? Cada quien trata como de hacer las cosas. Creo que en ese momento sí necesitamos una ayuda, gracias a que también están las redes sociales y gracias a que está el internet, pero de alguna manera entre nosotros como seres humanos no tenemos que estar solos, tenemos que estar acompañados, y el yoga nos ayuda a ser acompañados, a hacer unión. Justamente sería un pleonasmo, pero yoga, como es unión, es unirnos entre nosotros para poder hacer cosas que nos ayuden colectivamente, pero si no hay un cambio personal, no va a tener un cambio por fuera. Así es. Claro, exactamente así. Y aprovecho eso último que dijiste como para redondear, decir eso, Digo, que no me quiero la verdad extender, es no me que quiero extender. este momento tan difícil que está pasando y de todo lo que hablamos todo el tiempo, de la pandemia y demás, puede ser una situación de crisis, pero a la vez surgió también esta posibilidad de que podamos tener un espacio para encontrarnos en donde estemos, más allá de los espacios, justamente de los distancias que tenían entre ustedes que decían, conmigo mucho más que estoy en Argentina, pero por suerte estamos así de cerca y así es como tenemos que trabajar. Y esa era la idea, presentar así, que ustedes en su lugar, nosotros desde acá y todos unidos trabajamos así para llegar al yoga a todos, desde los niños a los adolescentes, al adulto, a quien le llegue, ¿no es cierto? Y les agradezco un montón por haber estado en este momento y darnos este espacio, ¿sí? Muchas gracias. Gracias Muchas a ti por gracias. A invitarnos. todos. Gracias. Leticia, Diana, muchas gracias. Muchas gracias a Más los gracias, José Luis. Aquí, bueno, nos vamos seguramente a encontrar en otro momento, ¿eh? Seguramente. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Ángeles. Un gusto verlos, Leti y José Luis. Aquí estamos a la orden y muchas felicidades por todo el trabajo. Así es, gracias. Gracias. Un abrazo.